hablar de lo que son el diagnóstico de la infección fetal y los marcadores ecográficos, y vamos a revisar algunos casos. Este es la hoja de ruta de nuestra conferencia de hoy, que va a durar 25 minutos. Vamos a hablar de algunos parámetros de respuesta fetal inflamatoria sistémica, cómo se producen los marcadores de infección fetal, y además de eso hablaremos de algunos patrones de reconocimiento en algunas infecciones, especialmente en citomegalovirus, toxoplasma, parvovirus, rubeola, herpes y sífilis. Algo que es muy importante es recordar cuáles son los patrones y cuáles son los factores desencadenantes de las lesiones y la respuesta inflamatoria. Recuerden que todos los marcadores de infección fetal que nosotros vemos en ultrasonido son una forma de respuesta inflamatoria sistémica fetal. Muchas de las manifestaciones de la infección fetal son a través también de fenómenos sindrómicos, como fenómenos como la ruptura de membranas y el parto pretérmino. Tal vez lo más importante aquí es recordar el mecanismo inmunológico por el cual se producen los fenómenos de infección, y en el feto existen unos parámetros que son muy importantes, y desde el punto de vista de la medicina fetal, el timo empieza con la producción de los linfocitos T a partir de las 14 semanas. Por eso es que las infecciones pueden llegar a ser tan severas en el primer trimestre específicamente. Fíjense que las células natural killer funcionales también empiezan a las 14 semanas y logran una función completa hacia el final del embarazo. Y otro de los puntos importantes son las células progenitoras, las células B y las células progenitoras mieloides y las células progenitoras eritroides. Los componentes de la respuesta inflamatoria fetal son 4 específicamente. Son específicamente las citoquinas, las metaloproteinasas de la matriz, el factor de activación plaquetaria y las elastasas son los que claramente se definen como los que responden a la parte de la infección fetal. En la infección fetal, al igual que en nosotros los adultos, se produce una respuesta inflamatoria local y una respuesta antiinflamatoria, y el desbalance entre esa respuesta inflamatoria y antiinflamatoria es la que produce los diferentes grados de infección para los fetos, lo cual es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Pero si hablamos específicamente de la infección fetal, existen una serie de parámetros que suceden desde el punto de vista de la manifestación clínica en el feto, y uno de ellos que ocurre de manera inadvertida son los fenómenos de placentitis. Recuerden ahora que el famoso COVID-19, el SARS-CoV-2, produce un fenómeno de placentitis y está comprobado que el feto se defiende, mas no produce fenómenos de alteraciones congénitas y lesiones como producen algunas otras infecciones. Según la severidad de la infección, puede llegar a producir fenómenos de oligohidramnios y puede llegar a producir fenómenos de polidramnios. Posteriormente vienen los fenómenos de ilio, peritonitis, ascitis y evidentemente hepato o esplenomegalia, con alteraciones que veremos como calcificaciones hepáticas específicamente o esplénicas. El siguiente punto, desde el punto de vista de los patrones de la infección, son las famosas calcificaciones que todos buscamos en la parte de ultrasonido, manifestaciones a nivel pulmonar, fenómenos de miocardiopatía dilatada, hidrops, y finalmente el fenómeno que puede llegar a producirse por la alteración en la función placentaria, que es la restricción de crecimiento intrauterino. Algo que es clave para que ustedes recuerden es que cuando se produce una infección fetal, tiene varios canales de acceso al feto. Dentro de los canales de acceso están los más frecuentes, la parte vascular, la parte ascendente desde el punto de vista de la infección, y eso va a traer como consecuencia fenómenos de lesiones fetales, pero a su vez también va a traer aumento de la morbilidad neonatal y un compromiso fetal multisistémico. Bien, por eso se describió lo que se ha denominado como el FIRS, o el Fetal Inflammatory Response Syndrome, básicamente al fenómeno de la infección. Es decir, como existe un SIRS en los adultos, existe un FIRS en el feto, y dependiendo de la severidad de la infección se va a llegar a producir ese fenómeno de manifestación.
Así que tenemos que recordar que existen 4 vías de infección intrauterina. El primer grupo es la vía a nivel de la vía vaginal, la vía ascendente. El otro grupo o fenómeno desde el punto de vista de los parámetros y etapas de la infección es de la infección del espacio coreamniótico. Posteriormente viene el fenómeno de la corioamnionitis y finalmente esas bacterias, virus o gérmenes terminan comprometiendo al feto de manera sistémica y eso trae como consecuencia esa clase de fenómenos. Así que sabemos bien y es claro para nosotros que las vías de la infección intrauterina son el ascenso de la vagina, la diseminación hematógena e infección transplacentaria, la infección retrógrada de la cavidad peritoneal, la introducción accidental, que es otro de los puntos importantes en la medicina materno-fetal de los procedimientos invasivos. Así que son puntos que hay que tener en cuenta desde el punto de vista general. Bien, hablemos un poco de lo que son los fenómenos y las alteraciones en la función placentaria antes de introducirnos en lo que son los marcadores ecográficos de infección fetal. Existen una serie de insultos fetales crónicos que tienen unas manifestaciones tardías y aquí quiero mostrarles para nosotros y ustedes, los radiólogos y nosotros que hacemos imágenes en la parte obstétrica, existen 3 periodos claramente identificados donde uno clínicamente tiene que interpretar las imágenes para poder saber cuándo se produjo el fenómeno, en este caso de la noxa, y lo que estamos hablando el día de hoy, que es la infección. Entre ellos tenemos la organogénesis, el periodo silente. Ese periodo silente va entre las más o menos 15 semanas y las 30 semanas, el periodo de organogénesis que va más o menos hasta las 14 semanas y posteriormente un periodo donde existe una alteración en la parte de la función de la placenta que va más o menos hasta las 30, entre las 30 y las 40 semanas. Recuerden también que la placenta es el principal objetivo de los fenómenos de infección. La placenta produce una difusión facilitada del oxígeno, pero a su vez también produce una difusión de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Esa difusión que se facilita si se produce un fenómeno de placentitis, se llegan a producir una serie de fenómenos donde hay una alteración en la difusión facilitada de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, y eso va a traer como consecuencia que la disminución en la biodisponibilidad de la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos traiga como consecuencia una alteración en la diferenciación, la maduración y la manifestación de la restricción de crecimiento intrauterino. Otro de los puntos importantes es que en la infección fetal, el principal punto de impacto desde el punto de vista de la infección es el cerebro fetal. Existen gérmenes que son considerados como neurotropos. Dentro de los gérmenes considerados como neurotropos está el citomegalovirus, el Zika, está considerado el toxoplasma y las principales noxas se producen a nivel cerebral. Y existen 3 sitios en el cerebro que son predilectamente asociados a los fenómenos de infección, pero hay uno muy, muy asociado que es la zona periventricular y es de lo que vamos a hablar ahora. Otro de los puntos claves para considerar son los fenómenos de los órganos y cuáles son los marcadores de infección fetal. Se los voy a describir ahora, lo que debemos buscar desde el punto de vista del ultrasonido, que creo que es uno de los puntos clave desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos que ver. Y es que puede haber lesiones a nivel de los ojos, puede haber lesiones a nivel del timo, del corazón, las estructuras pulmonares, a nivel hepático, a nivel esplénico, a nivel intestinal, placenta, y nos vamos a detener en algo en los signos de infección cerebral. En los ojos pueden llegar a producirse fenómenos de calcificación y pueden llegar a producirse fenómenos de cataratas con ecogenicidades o hiperecogenicidades de los lentes o de los lentes que son muy características a nivel del timo. Generalmente se producen infecciones muy críticas como lo es la hipoplasia del timo. Para evaluar el timo, les recuerdo que hay que hacer un corte arriba en la parte superior del mediastino, un corte axial,
en donde a nivel del corte de 3 vasos y tráquea, definido como uno de los cortes para el estudio del corazón fetal, en la parte anterior y entre las arterias mamarias internas se encuentra el timo, y esa disminución del T-box, que lo conforman estos límites de las arterias mamarias internas, la disminución del tamaño está asociada con los fenómenos de infección, lo cual es muy importante tener en cuenta para la evaluación. ¿Cómo medimos el timo? El timo lo medimos de manera transversal, desde los límites, y se asocia exactamente a la edad gestacional. Es decir, un feto de 20 semanas tendrá 20 milímetros de timo, y hay una serie de tablas que están estandarizadas para tal fin. Otro de los marcadores que es muy interesante tener en cuenta son los marcadores en corazón. Cada vez más vemos fenómenos de calcificaciones en el endocardio, como en este caso, este corazón es un corazón de un feto de 22 semanas con una infección por citomegalovirus, con algo de derrame pericárdico, y además de eso con calcificaciones en el endocardio, muy características de los procesos de infección, y es algo que tenemos en cuenta desde el punto de vista general. Los otros fenómenos que se pueden llegar a producir en las estructuras pulmonares son esta imagen, que es una de las imágenes que publicamos en varios libros, que se puede llegar a producir, que son las calcificaciones pulmonares en infecciones, especialmente por herpes virus, por la dermatomiositis y la dermolisis, que produce que el feto degluta por el líquido amniótico las células en la lisis de la piel, y eso trae como consecuencia esa clase de manifestaciones como calcificaciones en los pulmones. En el vaso y en el hígado vamos a encontrar fenómenos como calcificaciones y una esplenomegalia muy característica de las infecciones, especialmente en citomegalovirus y toxoplasma. Las calcificaciones hepáticas son otro de los puntos para considerar. Y esto, que es bien interesante, y ustedes lo van a reconocer fácilmente, que son el intestino hiperecogénico. El intestino hiperecogénico es muy característico, pero miren que el intestino hiperecogénico clásico de las infecciones se produce por una ecogenicidad dentro de la luz del intestino, no por edema del intestino, que eso es lo que se produce en las alteraciones cromosómicas. Acá están viendo una infección y un intestino hiperecogénico en donde la luz del intestino por inflamación produce ese fenómeno de manifestación en la parte intestinal. En la placenta, clásicamente se han descrito las calcificaciones placentarias, los puntos blancos los están viendo ahí. Este es un feto con infección por citomegalovirus y la placenta se ven pequeñas calcificaciones que son muy características y que debemos buscar, además de los signos de infección a nivel sistémico. Hablemos un poco de las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, y para hablar de ellas tengo que mencionarles varias de estas: la vasculitis, la leucomalacia, las calcificaciones que en su distribución, y lo van a aprender hoy, tienen bastantes y diferentes manifestaciones, fenómenos de ventriculitis, formaciones quísticas en la matriz germinal, muy características del citomegalovirus, fenómenos de alteración en la estructura cerebral, como lo son la disgenesia del cuerpo calloso, anomalías del desarrollo cortical y compromiso cerebeloso. Vamos a ver algunas de estas cosas que son muy interesantes. Empecemos primero por los fenómenos de vasculitis y las líneas densas a través de las arterias estriadas. Es muy característico, y los fenómenos de leucomalacia y calcificaciones punteadas. Quiero presentarles este fenómeno, que es el fenómeno vasculitis. Este fenómeno vasculitis específicamente es trombosis de los vasos debido al fenómeno de infección. Fíjense los fenómenos de leucomalacia periventricular. Recuerden la zona que les dije que es especialmente sensible. ¿Y por qué es especialmente sensible? Por el alto nivel de vascularización. Y estos septos que se ven y la hiperecognicidad periventricular es muy característica de las infecciones como citomegalovirus, y infecciones, por ejemplo, por el Zika, son muy características con estos parámetros. Este septo que ven aquí es un quiste formado con el levantamiento del epéndima. El espacio subependimario es uno de los focos de la infección,
y los quistes subependimarios son muy característicos de la infección por citomegalovirus. Este es un quiste subependimario, fíjense la característica, el levantamiento del espacio subependimario. Los quistes subependimarios son muy característicos, y estos que son los quistes periventriculares, que pueden hacer cuerpo con el ventrículo, es decir, drenar el ventrículo lateral, son otro de los puntos claves desde el punto de vista general de la infección. Bien, pasemos a las infecciones y las características de las calcificaciones. Fíjense que este es un video de una neurosonografía de un feto con infección por toxoplasma. Miren que las calcificaciones son muy características. Se presentan calcificaciones en placa, con un edema perilesional que es muy importante. Ese edema perilesional es una de las características que son claves desde el punto de vista general. Y acá están las alteraciones que se pueden presentar en el cuerpo calloso, en donde se ven calcificaciones en la parte anterior del cuerpo calloso. Fíjense que las calcificaciones pueden ser descritas, y nuestro grupo las describió, específicamente las describimos nosotros, en donde se pueden haber calcificaciones periventriculares punteadas. Miren lo que pasa en el Zika. Este es un feto con Zika en un corte por vía transvaginal en cortes coronales. Hallazgos muy interesantes, la vasculitis. Fíjense aquí, voy a parar estos dos videos para que se concentren en el video de el Zika. Este es el video del toxoplasma. Quiero que se fijen en el video del Zika para que ustedes vean acá las calcificaciones puntiformes, pero se unen también para formar placa y los fenómenos de vasculitis. Fíjense que este feto tiene un levantamiento del espacio suependimario y quistes suependimarios que son muy característicos. Mírenlos aquí, miren las calcificaciones que son muy importantes. Así que fíjense que el patrón de las calcificaciones son claves. Miren el toxoplasma, calcificaciones en placa específicamente que son muy características desde ese punto de vista. Bien, vamos a hablar de alguna serie de las infecciones. Empecemos con las características del citomegalovirus. Y si vamos a hablar del citomegalovirus, tenemos que decir algunas cosas que son clave. Sigue siendo la infección más frecuente viral congénita durante el embarazo. La prevalencia puede estar entre 0,2 y 2,2 de todos. Creo que hubo un problema aquí con la presentación. No hay rollo. Les estaba diciendo que la infección por citomegalovirus es la infección más frecuente. La infección por citomegalovirus produce una serie de parámetros que son muy importantes tener en cuenta, y la prevalencia está hasta el 2,2%. En Centroamérica no sé cuál es la prevalencia de la infección por citomegalovirus, pero uno de los puntos importantes que hay que considerar en la parte de la infección es que las infecciones por citomegalovirus pueden llegar a ser tan prevalentes como las alteraciones en la población desde el punto de vista de los fenómenos de infección. Déjenme, voy a volver a reactivar mi presentación para que sigamos viendo la parte de citomegalovirus. Vamos a estar a tiempo, así que no se preocupen por eso. Vamos aquí a mirar la parte de los fenómenos de infección. Déjenme poner de nuevo la parte de infección por citomegalovirus para poder ya entrarnos específicamente en los parámetros de infección de cada uno. Así que vamos a ver aquí algunos marcadores de infección que son muy característicos de la infección por citomegalovirus, y veamos algunos patrones que son clave para poder tener en cuenta. Pero antes quería mostrarles cuáles son las características en la parte de la prevalencia y qué es lo que tenemos que tener en cuenta en la parte del citomegalovirus. Para tener en cuenta el riesgo de infección como primoinfección materna, fíjense que el máximo riesgo es en el primer trimestre, con un riesgo de primoinfección entre el 30 y el 50%, y depende de la prevalencia, como les decía, ahora de la infección. Así que un punto clave, y acá les traigo los puntos más importantes de la infección por citomegalovirus. Tenemos que dividirla en infección primaria y en infección secundaria. La infección primaria por citomegalovirus
tienen que tener en cuenta que el 30 al 50% de las mujeres en edad reproductiva son susceptibles a una infección por citomegalovirus. De ese porcentaje, el 1 al 4% experimentará una infección primaria durante el embarazo y es el 40% de estos fetos, ojo con esto, van a ser infectados. Posteriormente, del 10 al 15% serán asintomáticos al nacimiento, pero un porcentaje muy importante, el 25%, desarrollarán secuelas a los 2 años. El otro punto importante es que recuerden que también pueden haber infecciones recurrentes por citomegalovirus. 50 al 70% de las mujeres en edad reproductiva son susceptibles a una infección recurrente, es decir, así tengan memoria inmunológica, pueden llegar a producirse la infección por citomegalovirus y de los previos infectados, el 0.5 al 2% desarrollará la infección. Pero algo que creo que es uno de los puntos claves para ustedes es ver cuáles son los marcadores congénitos de la infección y los podemos dividir en varios grupos. Uno son los fenómenos de microcefalia, es decir, las alteraciones en el desarrollo cortical cerebral. Eso trae como consecuencia que principalmente se comprometa el lóbulo frontal y vamos a tener los fenómenos de microcefalia, pues evidentemente los fenómenos de ventriculomegalia, y acuérdense lo que les describí ahora, vamos a ver un par de casos de los halos hiperecogénicos periventriculares muy característicos y la atrofia cortical. Las atrofias corticales pueden estar asociados desde el punto de vista general en las alteraciones desde el punto de vista del desarrollo cortical. Otro de los puntos claves son los fenómenos de ventriculitis. Voy a presentarles un par de casos con ventriculitis y es la obliteración del ventrículo, la inflamación del ventrículo por el levantamiento, si recuerdan como se los dije, del espacio subependimario. Otros son los quistes subependimarios muy característicos, que son casi que un patrón patognomónico de los fenómenos de infección y otras alteraciones como los fenómenos de el halo hiperecogénico periventricular, las disgenesias y alteraciones en el cuerpo calloso que son importantes tener en cuenta. Déjenme mostrarles algunos casos. Este es un caso con infección por citomegalovirus, en donde lo que van a ver son calcificaciones periventriculares con las características que estamos viendo. O, por ejemplo, este caso que es bastante característico, que van a ver el halo periventricular. Este feto tiene una ventriculomegalia bilateral. Miren la aproximación transabdominal y ustedes están viendo el halo periventricular, que es muy característico. Déjenme adelantar el video para que vean la aproximación en la neurosonografía, para que nunca se les olvide. Fíjense los quistes de leucomalacia periventricular y el halo hiperecogénico periventricular, muy característico en la parte de la infección por el citomegalovirus, que es muy característica. Así que desde el punto de vista de los patrones de diagnóstico, esos son los datos más importantes de los marcadores ecográficos de infección fetal. Bien, hablemos de la infección por toxoplasma. La infección por toxoplasma es una enfermedad causada por un parásito intracelular, que es el Toxoplasma gondii. Generalmente la infección tiende a producirse por estas características, y es que recuerden que existen una serie de vectores. Esos vectores pueden ser los animales, especialmente los gatos, pero también los pájaros y los ratones, que secretan por sus heces fecales los ocitos fecales o los quistes de tejido. Estos quistes de tejido, es decir, estos son las vías infectantes. Fíjense que los quistes de tejido pueden estar también en las ovejas, en los cerdos y en las transfusiones sanguíneas, que es otro punto importante, y uno puede consumir los ovocitos fecales en los alimentos, que es la principal forma de contaminación. El tener un gato en la casa de una madre no es la principal fuente somos nosotros. Pero déjenme recordarles que lo que pasa en la fisiopatología de la toxoplasmosis, existe un fenómeno de transmisión vertical con calcificaciones cerebrales y ventriculomegalia. Hay compromiso placentario también con la infección de la placenta y evidentemente pues puede haber alteraciones como lo son en infecciones muy tempranas, puede presentarse aborto, daño cerebral, la muerte fetal, los fenómenos de infección subclínica que pueden llegar a ser muy característicos y el daño ocular.
Desde el punto de vista general, quiero describirles cuáles son las manifestaciones y los marcadores muy característicos de infección por toxoplasma. Entre ellos está el compromiso del sistema nervioso central con la ventriculomegalia, pero además de eso las calcificaciones muy características, que son calcificaciones en nódulos específicamente que se forman en el tejido cerebral, y también pueden existir fenómenos de quistes y edema perilesional muy característico en la infección por citomegalovirus. También pueden llegar a existir fenómenos como cataratas, muy característicos en las infecciones por toxoplasma, que son muy características para poderlas reconocer. Y esta diapositiva y esta imagen quiero volvérselas a poner, que son las imágenes de las diferentes características de las infecciones, comparando el toxoplasma con el citomegalovirus y el Zika, que es uno de los puntos importantes. Pero recuerden que todas las infecciones tienen manifestaciones extracerebrales, como se las mencioné antes, entre las cuales están los fenómenos de ventriculitis, focos cardíacos o ecogénicos y también compromisos a nivel intestinal, ventriculomegalias y alteraciones en el desarrollo cortical. Este fue un artículo que publicamos en el año 2011, hace ya 10 años, donde tomamos varios casos de infección fetal por toxoplasma y miren las lesiones más características que se presentaron en el toxoplasma, la ventriculomegalia, el halo hiperecogénico periventricular, los nódulos cerebrales que son muy característicos. Este es el caso que les mostré. Fíjense el edema perilesional que es muy característico y pueden encontrar en la infección por toxoplasma y es uno de los marcadores más importantes de la infección. Y fíjense cómo se ven las cataratas. Esta es una catarata producida por la infección por toxoplasma, así que es otro de los puntos importantes para considerar. Hablemos algunas palabras en la parte final de la conferencia desde el punto de vista general de la infección por rubeola congénita. Recuerden que la rubeola congénita también es una infección que ha disminuido su prevalencia, pero es muy frecuente en nuestros países latinoamericanos. Estos fenómenos se producen, si produce la infección muy temprano, puede producir embriopatía, produciendo fenómenos de compromiso en el desarrollo cerebral, microcefalia, hepatomegalia y la entrada clásica descrita como ceguera, sordera y la malformación cardíaca son muy característicos. Si tratamos de ver cuáles son las características más importantes de la infección por rubeola, está el bajo peso al nacer, pueden llegar a presentarse cataratas congénitas, las calcificaciones hepáticas son muy importantes y fíjense las características y recuerden siempre las posibilidades de la alteración en la estructura cardíaca que son muy importantes tener en cuenta. La infección por herpes es uno de los grandes retos en la parte del diagnóstico. En términos generales, dentro de los marcadores ecográficos en el herpes, lo más característico es la dermatolisis. Y la dermatolisis, si se produce la primera infección por herpes, y este es el caso que nosotros publicamos, donde esas lesiones que se ven acá, lesiones en piel, hacen que se descame la piel y producen fenómenos de calcificaciones a nivel pulmonar muy características. Quiero mostrarles el feto que recibimos y este es el famoso caso de la lisis de la piel que trae como consecuencia que el feto la degluta y se produzcan las manifestaciones ya características. Los marcadores ecográficos de la infección por Zika, quiero mencionárselos, que son las alteraciones que ya les había dicho, pero también es muy importante recordar que las aproximaciones por vía transabdominal son difíciles debido a los fenómenos de craneosinostosis que se produce en el Zika. El Zika produce una gran lesión de el tejido cerebral debido a los fenómenos de vasculitis y debido a que es un virus neurotropo. Quiero mostrarles algunos ejemplos de los fenómenos de infección por vía transvaginal y las imágenes que son muy características y que son estas. Las calcificaciones periventriculares en placa, se producen ventriculomegalia, vasculitis, que son muy características desde el punto de vista general. Así que tengan muy en cuenta estas características y estos fenómenos. Recuerden que hay manifestaciones extra también del Zika. Esta es una placenta de una madre que estuvo infectada por el virus del Zika y fíjense las calcificaciones tan marcadas que tenía a nivel
a nivel placentario. También se pueden producir otra serie de lesiones, como las clásicas lesiones destructivas, como la esquisencefalia y lesiones destructivas tan severas como estas. Además de eso, los fenómenos de artrogriposis debido a lesiones medulares que son muy características. Muy bien, eso es lo que tenía para contarles hoy de los diagnósticos y los marcadores ecográficos de infección fetal. Muchísimas gracias por su atención y estoy atento para las preguntas si las hay o si no nos veremos en la siguiente conferencia. Gracias a ustedes por su atención.